Hay madres que matan por proteger a sus hijos. Hay madres que matan por desesperación. Y hay madres que matan porque creen que sus hijos dejaron de ser humanos. Este es el caso de una de ellas. El 16 de septiembre de 2019, en Rexburg, Idaho, 2 niños desaparecieron. Tylee Ryan, 17 años. Hodge Vallow, 7 años. Hermanos, hijos de la misma madre. Cuando la policía fue a buscarlos, su madre sonrió. Dijo que estaban bien. Dijo que no había nada de qué preocuparse. Y se fue de luna de miel con su nuevo esposo. 7 meses después, los restos de Tylee y JJ fueron encontrados enterrados en el patio trasero de ese esposo. Tylee había sido desmembrada y quemada. JJ estaba envuelto en una bolsa plástica sellada con cinta adhesiva. Pero lo más escalofriante no es cómo murieron, es lo que su madre creía sobre ellos antes de que murieran. Lori Vallow creía que sus hijos ya no eran sus hijos. Creía que sus cuerpos habían sido tomados por seres oscuros, por zombies, en su propio vocabulario, y que matarlos era un acto de liberación. Esta es la historia de Lori Vallow, una historia que mezcla fe extrema, lavado de cerebro, ambición y algo que solo puede describirse como maldad pura. Quédate hasta el final, porque este caso tiene capas que muy pocos medios se han atrevido a contar completas. Para entender cómo una madre llega a asesinar a sus propios hijos, primero hay que entender quién era Lori Vallow antes de que todo se derrumbara. Lori Cox nació el 26 de junio de 1973 en San Bernardino, California. Creció en una familia mormona conservadora, con valores sólidos y una fe que sería el centro de su identidad durante décadas. Era la hija menor de Lynn y Janice Cox, una familia de clase media que se mudó varias veces durante su infancia. Desde pequeña Lori llamaba la atención. Era hermosa, extrovertida y carismática. El tipo de persona que al entrar a un cuarto hacía que todos se voltaran a mirar. Se casó joven, como era común en su comunidad. Su primer esposo fue Nelson James, con quien tuvo a su primer hijo, Colby. El matrimonio no duró, y Lori se divorció siendo aún muy joven. Luego vino Joseph Ryan, su segundo esposo, con quien tuvo a Tylee en 2001. Ese matrimonio también terminó, esta vez de forma más oscura. Joseph Ryan acusó a Lori de alienación parental y abuso psicológico. Lori acusó a Joseph de abuso sexual hacia Tylee. Las acusaciones nunca fueron completamente resueltas en la corte. En 2006, Lori conoció a Charles Vallow. Charles era un hombre de negocios exitoso, mayor que ella, con dinero y estabilidad. Para muchos, parecía el matrimonio perfecto. Él le dio seguridad económica. Ella le dio juventud y belleza. Juntos adoptaron a JJ, un niño con necesidades especiales diagnosticado con autismo no verbal y problemas cardíacos. Desde afuera, la familia Vallow parecía exactamente lo que uno esperaría ver en una postal navideña mormona. Casa bonita, hijos sonrientes, esposo exitoso, madre dedicada. Lori publicaba fotos en redes sociales constantemente. Era la imagen de la madre ideal. Hay fotografías de esa época que circularon extensamente durante el juicio. En ellas, Lori aparece en cumpleaños, en navidades, en vacaciones familiares, siempre sonriente, siempre al centro de la imagen, el tipo de fotos que llena los álbumes de las familias funcionales. Pero las personas que la conocían de cerca empezaban a notar inconsistencias. Lori tenía una relación complicada con la verdad desde mucho antes de conocer a Chad. Exageraba sus logros, dramatizaba sus adversidades, construía versiones de sí misma según el auditorio. Una amiga de la familia dijo después que Lori siempre necesitaba ser la persona más especial de cualquier habitación, que, si alguien tenía una historia difícil, Lori tenía una más difícil, que, si alguien era bendecido, Lori era más bendecida. Ese patrón, que en los años de la familia parecía solo una personalidad fuerte y carismática, se convertiría más tarde en el terreno fértil donde las ideas de Chad Daybell echarían raíces profundas. Pero por debajo de esa superficie perfecta, algo estaba cambiando, algo que los que la conocían no podían nombrar todavía, algo que en pocos años convertiría a esta madre modelo en la mujer más buscada de Estados Unidos. Alrededor de 2016,
Lori Vallow empezó a cambiar. No fue de un día para otro, fue gradual, como una marea que sube tan lentamente que no te das cuenta hasta que ya tienes el agua hasta el cuello. Sus amigos lo notaron primero en pequeñas cosas. Empezó a hablar con más fervor religioso, a citar escrituras con más frecuencia, a ver señales divinas en eventos cotidianos. Luego descubrió los podcasts de Chad Daybell. Chad Daybell era un autor mormón independiente que escribía novelas de apocalipsis y revelaciones, libros de ficción religiosa que describían los últimos días, batallas entre el bien y el mal y seres elegidos por Dios para tareas especiales. No era una figura religiosa oficial. No tenía ningún cargo dentro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Era simplemente un hombre que tenía ideas peculiares y sabía cómo venderlas. Pero para Lori, las ideas de Chad Daybell no eran ficción, eran revelación. Lori comenzó a comunicarse con Chad online, luego en persona, en conferencias y retiros espirituales. Se fue convirtiendo en una de sus seguidoras más devotas. Y Chad, casado en ese entonces, fue respondiendo a esa devoción de una manera que iba más allá de lo espiritual. El sistema de creencias de Daybell era elaborado y oscuro. Según él, las personas podían ser clasificadas en una escala de luz y oscuridad. Los que tenían luz eran almas especiales, elegidas por Dios con misiones divinas. Los que tenían oscuridad eran peligrosos. Y en los casos más extremos, una persona podía ser tomada por un ser oscuro que usaba su cuerpo como recipiente. En la terminología que Lori adoptó, los zombies. Cuando alguien era clasificado como zombie por Lori o Chad, dejaba de ser considerado plenamente humano, dejaba de merecer protección, y eliminarlos se convertía en la lógica retorcida de este sistema, en un acto de misericordia. Lo que nadie sabía todavía era quiénes terminarían siendo clasificados como zombies. Y la respuesta a esa pregunta cambiaría todo. El 11 de julio de 2019, Joseph Ryan murió de un ataque al corazón. Joseph era el padre biológico de Tylee, el segundo ex esposo de Lori. El hombre que durante años había batallado legalmente con Lori por la custodia de su hija. Tenía 56 años y problemas cardíacos. Su muerte fue registrada como natural. No hubo investigación. No hubo autopsia exhaustiva. Un año antes, Lori le había dicho a su hermano Alex Cox que Joseph era un ser oscuro que necesitaba ser eliminado. Alex le había dado una golpiza a Joseph en 2016 durante una disputa de custodia. ¿Murió Joseph Ryan de causas naturales? Esa pregunta nunca fue completamente respondida, pero lo que sí es claro es que su muerte no detuvo lo que ya estaba en movimiento, porque para esa época, Charles Vallow, el esposo actual de Lori, también había sido clasificado. Charles había notado el cambio en su esposa, había intentado intervenir, convencer a Lori de que necesitaba ayuda psiquiátrica. En febrero de 2019, presentó una petición de divorcio. En esa petición, Charles escribió algo que helaba la sangre. Dijo que Lori creía ser un ser de luz con una misión divina y que había amenazado con matarlo si se interponía en esa misión. 5 meses después de presentar esa petición, Charles Vallow estaba muerto. El 11 de julio de 2019, en la casa de su hermana en Chandler, Arizona, Alex Cox le disparó a Charles Vallow varias veces. La versión oficial de Alex fue que Charles lo había atacado primero con un bate de béisbol, que él había actuado en defensa propia. La policía de Chandler, en una decisión que más tarde sería muy cuestionada, no lo arrestó. Charles Vallow murió en la escena. Su esposa, Lori, ni siquiera fue al lugar. Esa noche, Lori estaba con Chad Daybell, agosto de 2019. Lori Vallow llevó a Tylee y Gottschalk a Yellowstone. Hay una fotografía de ese viaje que se volvió famosa durante la investigación. En la foto, Tylee aparece sonriente, con el paisaje geotérmico del parque de fondo. Es joven, llena de vida, con toda una existencia por delante. Es la última fotografía conocida de Tylee viva. Fue tomada el 8 de septiembre de 2019. Una semana después, Tylee y Gottschalk desaparecieron. Otto J. Vallow tenía necesidades especiales que requerían atención constante.
Tomaba medicamentos que debían ser administrados en horarios precisos. Tenía citas médicas regulares con especialistas. Tenía una rutina estructurada que lo hacía sentir seguro. Cuando JJ no apareció en la escuela el 16 de septiembre, su maestra lo reportó. Era una escuela que entendía sus necesidades, donde los maestros lo conocían bien. Ellos sabían que JJ no faltaba sin razón. Ellos sabían que JJ dependía de esa rutina para funcionar. Esa ausencia, ese pequeño hecho administrativo de una lista de asistencia, fue la primera grieta en la fachada de Lori. Su abuela paterna, Kay Woodcock, comenzó a preguntar por él. Kay era la madre adoptiva de Charles Ballos y había desarrollado un vínculo muy cercano con Hodge. Cuando Lori no le respondió los mensajes, Kay contactó a las autoridades. La policía de Rexburg visitó el apartamento de Lori. Lori les dijo que JJ estaba bien, que estaba con familia en Arizona. Luego cambió la historia y dijo que estaba en una escuela privada. Las historias no cuadraban, y Tylee simplemente no era mencionada. Para el mes de octubre, Kay Woodcock había contactado al FBI. Les dijo a los agentes algo que resumía perfectamente el terror de la situación. Su nieto tenía necesidades especiales, dependía de medicamentos y cuidados constantes, y nadie sabía dónde estaba. El 20 de noviembre de 2019, la policía de Rexburg realizó una conferencia de prensa. Por primera vez públicamente declararon que los niños estaban desaparecidos, que su madre no había cooperado con la investigación y que estaban preocupados por su seguridad. Para ese momento, Lori Vallow ya no estaba en Idaho, estaba en Hawái, con Chad Daybell, recién casados. Tammy Daybell, la esposa de Chad, había muerto apenas 3 semanas antes, de causas supuestamente naturales. De repente, en su sueño. Para entender lo que Lori se convirtió, hay que entender quién era el hombre que la transformó. Chad Daybell nació en 1968 en Springville, Utah. Creció dentro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estudió comunicación en la Universidad Estatal de Utah y trabajó durante años en la industria funeraria. Esa experiencia con la muerte, con cuerpos y ataúdes y el ritual del fin de la vida, marcaría profundamente su visión del mundo. En los años 90 comenzó a escribir, primero novelas de ficción religiosa, luego libros de no ficción sobre visiones y experiencias cercanas a la muerte. Se presentaba como alguien con capacidades especiales para comunicarse con el más allá. En los años 90 comenzó a escribir, primero novelas de ficción religiosa, luego libros de no ficción sobre visiones y experiencias cercanas a la muerte. Se presentaba como alguien con capacidades especiales para comunicarse con el más allá. Sus libros se vendían en tiendas religiosas independientes y por internet. Nunca llegó a ser un bestseller convencional, pero encontró un nicho de lectores que buscaban exactamente lo que él ofrecía. Certeza espiritual en un mundo incierto. Personas que querían creer que había alguien que podía ver más allá del velo. Personas dispuestas a pagar por esa sensación. Chad organizaba conferencias y retiros donde presentaba sus ideas a grupos pequeños. El ambiente era íntimo, cálido, comunal. Personas que compartían la fe mormona, pero sentían que la iglesia oficial no les daba respuestas suficientes para sus preguntas más profundas. Chad tenía respuestas para todo. Eso era extraordinariamente atractivo. No era un estafador burdo, era inteligente, articulado, y conocía a la perfección el lenguaje y la estructura emocional de la fe mormona. Sabía exactamente qué botones presionar. En sus enseñanzas privadas, Chad describía un sistema donde él podía ver el nivel espiritual de cualquier persona. Una escala del 1 al 10, donde el 10 era la luz pura y el 1 era la oscuridad total. Las personas con número bajo podían ser peligrosas. Las personas completamente tomadas por la oscuridad, los zombies, podían justificar acciones extremas. Este sistema no tenía ningún fundamento en la doctrina oficial mormona. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se distanció públicamente de Chad Daybell cuando estalló el escándalo. Pero para Lori y para el pequeño círculo de seguidores que Chad había cultivado, sus palabras eran la palabra de Dios. Cuando Chad le dijo a Lori que tenían una misión divina juntos, ella lo creyó completamente. Cuando Chad clasificó a personas en la vida de Lori como oscuras o peligrosas, Lori actuó en consecuencia.
Y cuando las muertes empezaron a acumularse a su alrededor, Chad siguió sonriendo y escribiendo sus libros. Tammy Daybell era maestra de escuela en Salem, Utah, madre de 5 hijos, esposa de Chad por más de 25 años. Sus amigos y familiares la describían como una mujer tranquila, amable y devota, el tipo de persona que nunca haría daño a nadie. En septiembre de 2019, alguien disparó contra Tammy mientras regresaba caminando a su casa. La bala pasó cerca, pero no la hirió. El incidente fue reportado a la policía local, que lo clasificó como un intento de caza irresponsable. Nadie fue arrestado. Tammy siguió con su vida. El 19 de octubre de 2019, Tammy Daybell no se despertó. Chad llamó a los servicios de emergencia y dijo que su esposa había muerto en su sueño. Tenía 49 años. Era perfectamente saludable. El médico forense local, sin realizar una autopsia completa, certificó la muerte como natural, causada por un paro cardíaco mientras dormía. Tammy fue enterrada. La comunidad lloró a la maestra querida. 16 días después, Chad Daybell se casó con Lori Vallow en Hawái. Cuando la policía comenzó a investigar la desaparición de los niños de Lori y las muertes se empezaron a conectar, el cuerpo de Tammy fue exhumado. La segunda autopsia encontró evidencia de envenenamiento, agentes tóxicos que no deberían estar en el cuerpo de una mujer sana que supuestamente murió mientras dormía. Tammy Daybell había sido asesinada y ahora su esposo estaba de luna de miel, mientras los hijos de su nueva esposa no aparecían. Enero de 2020, Lori Vallow y Chad Daybell vivían en Kauai, uno de los paraísos turísticos más hermosos del mundo. Mientras Kay Woodcock lloraba en Arizona preguntándose si su nieto JJ estaba vivo, Lori publicaba fotos en Instagram. Fotos de playas, de atardeceres, de ella y Chad sonriendo. Una pareja feliz en el paraíso. La discrepancia entre esas imágenes y la realidad de lo que estaba pasando es difícil de procesar. Pero eso era Lori Vallow, una persona capaz de desconectarse completamente de la realidad que otros veían. El 26 de enero de 2020, la policía de Rexburg viajó hasta Hawái para entrevistar a Lori. Le mostraron una orden que le daba 72 horas para demostrar que sus hijos estaban vivos y sanos. Lori se negó a cooperar. Su abogado envió una carta diciendo que la orden no era válida. El 1 de febrero, Lori Vallow fue arrestada en Kauai, no por el asesinato de sus hijos, que todavía no había sido confirmado, sino por abandono de menores y obstrucción a la justicia. El mundo vio las imágenes de su arresto. Lori llegó a la audiencia con un vestido floreado, maquillaje perfecto y una sonrisa en el rostro. No había angustia, no había miedo, no había nada que pareciera el estado emocional de una madre separada de sus hijos. Esa imagen lo dijo todo. Fue enviada de vuelta a Idaho. Chad permaneció libre por el momento, y los niños seguían sin aparecer. 4 meses después, la policía fue al rancho de Chad Daybell en Salem, y encontró lo que todos temían. El 9 de junio de 2020, agentes del FBI y la Policía Estatal de Idaho ejecutaron una orden de cateo en la propiedad de Chad Daybell en Salem. Era una propiedad rural, con una casa modesta y varios acres de terreno. El tipo de lugar que parece tranquilo y ordinario desde la calle. Los agentes llevaban perros entrenados para detectar restos humanos. Llevaban equipos de georradar para detectar disturbios en el suelo. Y llevaban la certeza, basada en meses de investigación, de que algo terrible estaba enterrado ahí. No tardaron mucho en encontrar la primera señal. En el jardín trasero, los perros alertaron en 2 puntos distintos. Los agentes comenzaron a excavar. En el primer punto, encontraron restos parcialmente quemados y fragmentados. Restos que, por su tamaño y contextura, pertenecían a un adolescente. Estaban mezclados con cenizas, lo que sugería que el cuerpo había sido procesado deliberadamente antes de ser enterrado. Eran los restos de Tylee Ryan, 17 años. Un poco más lejos, en otro punto del jardín, encontraron una bolsa plástica negra, sellada con múltiples capas de cinta adhesiva. Dentro había restos humanos más pequeños. Era JJ Vallow, 7 años. El niño había sido metido en una bolsa como si fuera basura, envuelto con cinta, sellado, enterrado, como si la persona que lo puso ahí quisiera asegurarse de que no quedara rastro.
Chad Daybell fue arrestado ese mismo día mientras trataba de salir de su casa. Fue acusado inicialmente de destrucción y ocultamiento de evidencia. Meses después, los cargos se ampliarían para incluir asesinato en primer grado. Lori Vallow, que estaba en la cárcel esperando juicio por los cargos de abandono, recibió la noticia de que los restos de sus hijos habían sido encontrados. Según reportes de sus compañeras de celda, no mostró ninguna reacción visible. Ninguna. No se puede contar esta historia sin hablar de Alex Cox. Alex era el hermano menor de Lori y durante años fue en los hechos su ejecutor. Alex Cox disparó a Charles Vallow, el esposo de Lori. Alex Cox atacó físicamente a Joseph Ryan, el exesposo de Lori. Y la evidencia presentada en el juicio sugirió fuertemente que Alex Cox estuvo directamente involucrado en las muertes de Tylee y Shotier. Los registros de su teléfono celular lo ubicaron en la propiedad de Chad Daybell, en las fechas en que los niños probablemente murieron. Sus búsquedas de Internet, recuperadas por investigadores forenses, incluían términos relacionados con cómo deshacerse de cuerpos y cómo destruir evidencia de ADN. Había comprado materiales asociados con la destrucción de evidencia en los días previos. ¿Qué le prometió Lori a su hermano para que hiciera estas cosas? ¿Qué le dijo Chad Daybell que hiciera creer a Alex que estaba actuando de acuerdo a la voluntad divina? Esas preguntas no tienen respuesta completa, porque Alex Cox murió el 12 de diciembre de 2019. Oficialmente murió de un coágulo de sangre. Algunos investigadores y periodistas que cubrieron el caso señalaron la conveniencia de su muerte. El único testigo que podría haber incriminado completamente a Lori en las muertes de los niños desapareció del escenario antes de poder ser interrogado exhaustivamente. Alex nunca fue formalmente acusado, nunca declaró. Se llevó sus secretos. Uno de los aspectos más perturbadores de este caso es la pregunta que todos se hacen: ¿cómo una madre llega a esto? Los expertos en psicología y cultos que estudiaron el caso ofrecen una respuesta que es incómoda precisamente porque es comprensible. Lori Vallow no nació siendo un monstruo, fue construida como uno. El proceso comenzó con algo que millones de personas hacen sin consecuencias: buscar significado espiritual en una vida que sentía vacía. Sus matrimonios habían fracasado. Sus relaciones con sus hijos eran complicadas. Se sentía atrapada en una existencia ordinaria cuando ella, en su interior, se sentía extraordinaria. Chad Daybell supo exactamente cómo explotar eso. Primero le dijo que era especial, que tenía luz, que era una de las pocas personas en el mundo elegidas para una misión divina. Luego le explicó por qué su vida era tan difícil, porque las personas oscuras a su alrededor la estaban frenando. Su esposo, sus hijos difíciles, las personas que no entendían su grandeza. Cada vez que Lori sentía conflicto o culpa, Chad tenía una respuesta lista desde su sistema de creencias. El conflicto no era culpa de ella, era culpa de los seres oscuros que habían tomado a las personas que amaba. La culpa no era apropiada porque ella estaba haciendo el trabajo de Dios. Este proceso tiene un nombre en la psicología de las sectas: disociación inducida por el líder. El seguidor aprende a separar sus emociones naturales de sus acciones, a interpretar su propia conciencia como interferencia del enemigo. Y cuando finalmente se llega al punto de actuar contra otros, la persona genuinamente no cree estar haciendo algo malo, cree estar haciendo algo necesario, algo sagrado. Eso es lo que hace este caso tan diferente de un simple crimen por codicia o rabia. Y eso es lo que lo hace tan aterrador. El 1 de abril de 2023 comenzó el juicio de Lori Vallow Daybell en Boise, Idaho. La sala estaba llena. Periodistas de medios nacionales e internacionales llenaban los asientos de prensa. Las familias de las víctimas ocupaban las primeras filas. Afuera del tribunal, cámaras de televisión esperaban desde antes del amanecer. Este era uno de los juicios más esperados en la historia reciente de Idaho. Un estado tranquilo y rural que no estaba acostumbrado a este nivel de atención mediática. Un estado que ahora tendría que decidir el destino de una mujer que había pasado años en las portadas de las revistas de crimen. Había pasado casi 4 años desde la desaparición de Tylee y JJ. 4 años durante los cuales Lori había sido declarada incompetente para ser juzgada, sometida a tratamiento de salud mental,
y finalmente declarada competente para enfrentar los cargos. Durante ese tiempo, la familia de las víctimas había vivido en un estado de suspenso perpetuo. Kay Woodcock había dicho en una entrevista que cada mañana se levantaba esperando el día en que hubiera justicia y que ese día había tardado demasiado en llegar. Los cargos eran monumentales: asesinato en primer grado de Tylee Ryan, asesinato en primer grado de J.J. Vallow, conspiración para causar la muerte de Tammy Daybell, conspiración relacionada con la muerte de Charles Vallow, abandono y no reporte de la muerte de un niño. La fiscalía, liderada por Rob Wood, construyó su caso en torno a 3 pilares. El primer pilar fue la evidencia física: los restos de los niños encontrados en la propiedad de Chad, los registros telefónicos que ubicaban a Alex Cox en la escena, las búsquedas de internet que mostraban planificación deliberada, los materiales comprados para destruir evidencia. El segundo pilar fue el testimonio de personas que conocían a Lori, amigos que habían escuchado sus creencias sobre zombies y seres oscuros, familiares que habían visto el cambio en ella a lo largo de los años, compañeras de escuela de Tylee que describieron cómo la relación entre madre e hija se había deteriorado en los meses previos a la desaparición. El tercer pilar fue el financiero. Charles Vallow tenía una póliza de seguro de vida de $1 millón con Lori como beneficiaria. Hojit tenía un fideicomiso establecido por la familia adoptiva. Los motivos económicos eran reales, aunque claramente la ideología jugó un papel igualmente importante. La defensa intentó argumentar que Lori genuinamente creía en las ideas de Chad y por lo tanto no actuó con malicia criminal. También intentó presentar a Lori como alguien manipulada por Chad y por su hermano Alex. El jurado no lo compró. El 12 de mayo de 2023, después de 6 semanas de juicio, el jurado tardó menos de 9 horas en deliberar. Lori Vallow Daybell fue declarada culpable de todos los cargos. El 29 de julio de 2023 llegó el día de la sentencia de Lori Vallow. En las semanas previas, la familia de las víctimas tuvo la oportunidad de presentar declaraciones de impacto. Kay Woodcock, la abuela de JJ, fue la primera en hablar. Se paró frente a Lori con la fotografía enmarcada de JJ en sus manos. Le dijo que JJ la había llamado Abuela Kay y que ese nombre ahora solo existía en sus recuerdos, que le había robado no solo a su nieto, sino a toda la alegría que él le había dado. La madre biológica de Tylee, a través de sus representantes legales, describió a una joven llena de vida con toda la existencia por delante. Tylee quería ir a la universidad, quería viajar, quería vivir. Colby Ryan, el hijo mayor de Lori, también presentó una declaración. Habló de la mujer que había sido su madre antes de que todo cambiara, de los momentos buenos que también habían existido, y de cómo verla en esa sala, acusada de matar a sus hermanos, era como mirar a una extraña. Dijo que la madre que conoció murió mucho antes de que los niños fueran encontrados, que la mujer que quedó no era la misma, y que vivir con esa contradicción era la carga más pesada que había cargado nunca. Cuando llegó el turno de Lori de hablar, el silencio en la sala fue absoluto. Lori se puso de pie. Estaba tranquila, perfectamente compuesta, y en lugar de expresar remordimiento o pedir perdón, habló durante varios minutos sobre su fe. Citó escrituras. Habló de un Dios amoroso. No mencionó a sus hijos de manera que sugiriera dolor genuino por su pérdida. El juez Stephen Boyce escuchó todo y luego entregó su veredicto de sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de Tylee, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de JJ, más tiempo adicional por los cargos de conspiración. Lori Vallow Daybell nunca saldrá de prisión. El juez le dijo directamente que el caso había sido extraordinariamente perturbador, que en sus años en el sistema de justicia nunca había visto a alguien con tal capacidad para desconectarse de la realidad humana básica, que esperaba que algún día, en algún lugar de su conciencia, Lori encontrara el peso real de lo que había hecho. Lori lo escuchó con la misma expresión tranquila con la que había escuchado todo lo demás. Si el juicio de Lori fue el primer acto de esta tragedia legal, el de Chad Daybell fue el segundo, y en muchos sentidos fue aún más revelador. Chad fue juzgado en 2024,
separado de Lori porque sus defensas potencialmente se contradecían. Chad Daybell no negó que los niños habían muerto en su propiedad. No negó que los había enterrado. Lo que intentó negar fue la intención. Su defensa presentó una narrativa alternativa. Los niños habían muerto accidentalmente. JJ había sufrido un accidente. Tylee había tenido una sobredosis de drogas. Chad, aterrorizado y en pánico, no había llamado a las autoridades. En cambio, había enterrado los cuerpos para proteger a Lori. Era una historia diseñada para salvar la vida de Chad, porque Idaho tiene pena de muerte y la fiscalía la estaba solicitando. El problema fue la evidencia. Los restos de Tylee, en el estado en que fueron encontrados, no son consistentes con un accidente seguido de pánico. Procesar un cuerpo de esa manera requiere tiempo, esfuerzo y deliberación. No es lo que hace alguien que encuentra accidentalmente a una persona muerta. Los registros de teléfonos celulares mostraron comunicaciones entre Chad y Lori en las fechas críticas. Comunicaciones que indicaban coordinación, no sorpresa. Y el testimonio de varias personas indicaba que Chad había hablado en términos que sugerían que los niños eran un problema que necesitaba ser resuelto. El jurado deliberó. El 6 de junio de 2024, Chad Daybell fue encontrado culpable de todos los cargos. 3 cargos de asesinato en primer grado. Tylee, JJ y Tammy Daybell, más cargos de conspiración. Chad Daybell recibió la pena de muerte. El hombre que se presentaba como profeta, como receptor de revelaciones divinas, como guía espiritual, fue condenado a morir por las muertes de 3 personas, incluyendo la de su propia esposa anterior. Este caso dejó a su paso una estela de personas destruidas. Kay y Larry Woodcock, los abuelos adoptivos de JJ, se convirtieron en las voces más visibles de las víctimas. Desde el principio de la desaparición, Kay fue quien presionó sin descanso a las autoridades. Fue ella quien llamó al FBI cuando la policía local no actuó con suficiente rapidez. Fue ella quien habló con los medios, quien mantuvo el caso en la conciencia pública. Durante el tiempo que JJ estuvo desaparecido, Kay dijo que sentía que todavía podía sentirlo, que creía que estaba vivo, que seguía esperando que apareciera. Cuando encontraron sus restos, Kay tuvo que procesar algo que ningún abuelo debería procesar: que el niño al que amaba había sido envuelto en bolsas y enterrado, que la persona que más debía protegerlo fue quien ordenó su muerte. En entrevistas posteriores, Kay dijo que dedicó su vida a asegurarse de que JJ no fuera olvidado, que su historia, aunque horrible, sirviera para que otros niños fueran protegidos. Colby Ryan, el hijo mayor de Lori de su primer matrimonio, vivió una experiencia diferente pero igualmente devastadora. Fue el único de los hijos de Lori que sobrevivió. Y en el juicio, testificó en contra de su madre. Colby describió cómo había visto a su madre cambiar, cómo las ideas de Chad habían ido consumiendo a la mujer que conocía, cómo intentó hablar con ella, razonar con ella y fue ignorado. Colby fue clasificado en algún punto por Lori como oscuro, como alguien de quien distanciarse, y el hecho de que sobrevivió mientras sus hermanos no lo hicieron es algo con lo que tendrá que vivir el resto de su vida. Los amigos y familiares de Tammy Daybell también cargaron con su propia versión de este dolor. Tammy era una persona que no tenía enemigos conocidos, que no había hecho ningún daño a nadie. Fue eliminada simplemente porque era un obstáculo entre su esposo y su nueva vida. Su memoria fue defendida por sus hijos y su comunidad con una dignidad que contrasta totalmente con las personas que le quitaron la vida. El caso Vallow Daybell generó una conversación necesaria sobre los cultos en el siglo XXI, porque Chad Daybell no creó una organización con miles de seguidores, no tenía un edificio, ni uniformes, ni rituales elaborados. Era simplemente un hombre con ideas perturbadoras y la habilidad de vendérselas a personas vulnerables. En la era de los podcasts, los grupos de redes sociales y los círculos espirituales online, ese modelo de culto personal es mucho más común de lo que pensamos. Y es mucho más difícil de detectar. No hay un líder con túnica en un templo. No hay masas de seguidores cantando al unísono. Hay un hombre con un micrófono y una audiencia pequeña, pero intensamente devota. Hay mensajes privados a altas horas de la noche. Hay la sensación de pertenecer a algo secreto y especial. Hay la certeza de que tú
entre todos los millones de personas en el mundo, fuiste elegida para algo grande. Y en ese contexto, cuando alguien te dice que las personas que te están frenando son oscuras, que eliminarlas es parte de tu misión, la pregunta no es solo por qué Lori lo creyó. La pregunta es cuántas otras personas en este momento están recibiendo mensajes similares de líderes similares y qué están dispuestas a hacer con ellos. Los expertos en dinámicas de sectas identificaron varias señales de alerta en el caso de Lori que aplican de forma más general. La primera señal es el aislamiento progresivo. Lori fue apartándose de amigos y familiares que no compartían o no aceptaban las creencias de Chad. Cualquier persona que expresara dudas era clasificada como peligrosa y eliminada del círculo. La segunda señal es la narrativa de grandeza personal. Chad le dijo constantemente a Lori que era especial, elegida, diferente de los demás. Esta narrativa es extremadamente efectiva con personas que sienten que su vida ordinaria no refleja su verdadero potencial. La tercera señal es la justificación moral de actos que normalmente serían inaceptables. El sistema de zombies y seres oscuros proporcionaba un marco donde ciertas acciones no solo eran permisibles, sino virtuosas. Quien actúa dentro de ese marco no siente que está haciendo el mal, siente que está haciendo lo correcto. La cuarta señal es el control absoluto sobre la información. Chad era la única fuente de verdad espiritual en el círculo. Sus interpretaciones eran incuestionables, no había mecanismo para contradecirlo. Entender estas dinámicas no es excusar lo que hizo Lori, es entender cómo prevenir que otras personas sean destruidas por estructuras similares. Es reconocer que la fe, que puede ser una fuente profunda de significado y fortaleza, también puede ser el vector por donde una persona manipuladora accede a la mente y el corazón de alguien. A pesar de 2 juicios y 2 condenas, hay preguntas que el caso Vallow Daybell no respondió completamente. La más importante, exactamente cuándo y cómo murieron Tylee y JJ. Los restos de Tylee estaban en tal estado de deterioro y destrucción que los médicos forenses no pudieron determinar con exactitud la causa de la muerte. Sabemos que fue violenta, pero el mecanismo específico nunca fue todo establecido. Para JJ, la situación fue diferente. El estado de sus restos permitió análisis más completos. Había evidencia de asfixia. Alguien lo había sofocado. Pero la pregunta de quién estuvo presente, quién tomó las decisiones finales, nunca fue respondida con testimonio directo. Los 2 únicos testigos probables, Alex y Lori, nunca lo describieron. La segunda pregunta: ¿cuántas otras personas podrían ser víctimas de este círculo? Joseph Ryan murió de un ataque al corazón. Alex Cox murió de un coágulo de sangre. Tammy Daybell murió mientras dormía. Charles Vallow recibió varios disparos. 4 de esas 5 muertes ocurrieron en un periodo de menos de 2 años, todas alrededor de las mismas personas. Las probabilidades estadísticas son extraordinarias. Algunos investigadores creen que puede haber víctimas que nunca fueron identificadas como tales. La tercera pregunta es quizás la más perturbadora de todas. ¿Hubo un momento en que Tylee supo lo que iba a pasar? Tylee tenía 17 años. Era casi adulta. Era inteligente. Había visto cómo su madre cambiaba. Sintió que algo estaba mal. Esa pregunta no tiene respuesta y probablemente nunca la tendrá. Una de las conversaciones más importantes que generó este caso fue sobre las fallas del sistema, porque hubo múltiples momentos en que las instituciones pudieron haber intervenido y no lo hicieron. La policía de Chandler, Arizona, no arrestó a Alex Cox después de que mató a Charles Vallow. Aceptaron su historia de defensa propia sin una investigación exhaustiva. Un mes después, Alex seguía libre y los niños desaparecieron. Las autoridades de Idaho tardaron semanas en actuar sobre las señales de alerta relacionadas con los niños. Cuando la escuela de JJ reportó su ausencia en septiembre de 2019, la respuesta institucional fue más lenta de lo que debería haber sido para un niño con necesidades especiales y circunstancias claramente anómalas. El médico forense local que certificó la muerte de Tammy Daybell como natural sin una autopsia completa, cometió un error que le costó meses a la investigación. Y el sistema de servicios para la infancia en los estados por donde pasó la familia
Nunca fue capaz de hacer una revisión coordinada que conectara las señales de alerta. Cada una de estas fallas, por separado, puede tener una explicación razonable. Los recursos son limitados. Las jurisdicciones no siempre se comunican. Las muertes de personas de mediana edad no siempre generan sospecha automática. Pero en conjunto, estas fallas crearon un espacio donde 2 niños murieron cuando no deberían haber muerto. Desde el caso, varios estados han actualizado sus protocolos para la verificación del bienestar de menores en situaciones de alta alarma, y la comunicación entre departamentos de policía de diferentes estados en casos con víctimas potencialmente menores ha mejorado. Tylee y JJ no pueden ser devueltos, pero las lecciones de su caso pueden proteger a otros. A través de testimonios, registros y la reconstrucción de la investigación, es posible imaginar los últimos meses de vida de Tylee y JJ, aunque hacerlo resulta extraordinariamente doloroso. Tylee Ryan había entrado a la adolescencia con la rebeldía normal de su edad. Sus compañeras de clase en el instituto la describían como una chica inteligente, con sentido del humor y una personalidad fuerte. Le gustaba la música, le gustaban las matemáticas, tenía planes para la universidad. Cuando su madre comenzó a cambiar, Tylee lo notó. Hay testimonios de que Tylee expresó incomodidad con las ideas de Chad, que cuestionó algunas de las creencias de su madre, que dijo en al menos una ocasión que las cosas en la casa se sentían extrañas. Eso, en el sistema de Lori y Chad, fue suficiente para ser clasificada. JJ era diferente. Tenía 7 años y autismo no verbal severo. No podía articular lo que sentía. Dependía completamente de los adultos a su alrededor para todo. Sus registros médicos mostraban que era un niño alegre, que respondía bien a la terapia, que estaba progresando. Sus maestras lo adoraban. La abuela Kay lo describía como alguien que irradiaba amor sin necesidad de palabras. JJ no podía entender lo que estaba pasando a su alrededor. No podía huir. No podía pedir ayuda. Dependía completamente de su madre para sobrevivir, y su madre lo falló de la manera más definitiva posible. La última foto de JJ que se hizo pública lo muestra en un evento escolar, con una camiseta de superhéroes y una sonrisa enorme. Era un niño feliz en una imagen tomada semanas antes de que desapareciera. Esa imagen es lo que queda de él para el mundo. Después de su condena, Lori Vallow Daybell fue enviada a cumplir su sentencia de cadena perpetua en la prisión estatal de mujeres de Idaho. Su comportamiento desde la condena ha generado observaciones que los psiquiatras forenses continúan analizando. Lori ha mantenido correspondencia con varios individuos desde la prisión. Algunas de estas cartas fueron recuperadas por periodistas de investigación y mostraron un patrón consistente con lo observado durante el juicio. En ellas, Lori no expresa remordimiento. En cambio, continúa describiendo su situación en términos de persecución espiritual. Hace referencias a su fe. Habla de esperar pacientemente. No menciona a Tylee y JJ, de manera que sugiera que procesa su muerte como la pérdida de sus hijos. Si los menciona, es en términos abstractos o espirituales, como si ya hubieran pasado a un plano superior. Los psiquiatras que evaluaron a Lori durante el proceso legal dieron evaluaciones diversas sobre su estado mental. Algunos argumentaron que había una desconexión genuina de la realidad que hacía imposible que Lori procesara sus acciones como crímenes. Otros argumentaron que Lori era plenamente consciente de lo que había hecho y simplemente había elegido construir una narrativa que le permitiera vivir con esas acciones. El jurado, en su veredicto, implícitamente adoptó la segunda posición. Lo que sí es claro es que Lori no ha mostrado ninguna señal de que el sistema de creencias que la llevó hasta aquí se haya desintegrado. Sigue siendo, en su propia mente, una persona especial. El encierro es para ella una prueba, no un castigo. Chad Daybell espera su ejecución en el corredor de la muerte. Sus apelaciones están en proceso. Mientras tanto, Kay Woodcock sigue haciendo entrevistas. Sigue hablando de JJ. Sigue diciéndole al mundo que ese niño existió, que fue amado y que merece ser recordado. Hay algo en este caso que trasciende la narrativa criminal. Algo que perturba incluso a las personas que han visto muchos casos de crimen real. No es la violencia, aunque es terrible. No es la traición, aunque es devastadora. Es la sonrisa.
La imagen de Lori Vallow siendo arrestada en Hawái con su vestido floreado y su sonrisa en el rostro es una imagen que se queda grabada. La imagen de Lori en la sala del tribunal, tranquila, mientras su propia familia describía el horror de lo que perdieron. La imagen de Lori el día de su sentencia, citando escrituras en lugar de pedir perdón. Esa sonrisa representa algo que la mente humana tiene dificultad para procesar. La posibilidad de que una persona pueda estar completamente desconectada de la realidad moral que todos compartimos, que pueda existir dentro de un sistema propio donde sus acciones tengan sentido, donde lo que hizo con sus hijos sea consistente con ser una buena persona. El psicólogo forense Reed Meloy, uno de los expertos en psicopatía más reconocidos del mundo, ha hablado sobre casos similares. Dice que la combinación de narcisismo extremo, pensamiento mágico religioso y la presencia de un líder que justifica la violencia puede crear individuos que son impermeables a la realidad que los rodea. No porque sean estúpidos, no porque sean clínicamente psicóticos en el sentido tradicional, sino porque han construido una arquitectura mental donde todo encaja, donde hay explicación para todo, donde la disonancia cognitiva no puede entrar. Este caso nos fuerza a contemplar esa posibilidad. Y eso, más que cualquier otro aspecto, es lo que hace que sea imposible mirarlo de frente sin sentir algo profundo e incómodo. Tilly Ryan tenía 17 años. Estaba a menos de un año de cumplir la mayoría de edad. Había sobrevivido un padre biológico con quien su relación fue complicada. Había crecido en medio de los matrimonios fallidos de su madre. Había aprendido a arreglárselas en una vida que no era fácil. Y a pesar de todo eso, seguía sonriendo en la foto de Yellowstone, la última foto, con el paisaje majestuoso de fondo y toda una vida que no llegó a vivir. 17 años es una edad en la que ya eres suficientemente mayor para ver las cosas con claridad, pero no suficientemente mayor para salir sola de una situación peligrosa. Tylee veía lo que pasaba con su madre, pero seguía siendo hija, seguía dependiendo del hogar que su madre proveía, seguía siendo vulnerable de la manera en que son vulnerables todos los que aún no han construido su propia vida. Y esa vulnerabilidad le costó todo. J.J. Vallow tenía 7 años. No podía hablar, pero se comunicaba con el mundo de otras maneras, con sus manos, con sus ojos, con su risa. La abuela Kay decía que JJ te miraba y sentías que sabía exactamente quién eras y qué sentías, que su amor, aunque sin palabras, era absolutamente claro. Ninguno de los dos eligió a su madre, ninguno de los dos pudo alejarse de lo que se venía, ninguno de los dos tuvo a alguien que llegara a tiempo. Sus muertes no fueron descuidos, no fueron accidentes, fueron decisiones tomadas por adultos que los conocían, que los habían cargado en brazos, que habían estado presentes en sus vidas. Y esa es quizás la lección más oscura de toda esta historia, que el peligro más grande que puede enfrentar un niño no siempre llega de afuera. A veces viene de adentro del hogar, a veces viene de la persona que debería ser el refugio más seguro del mundo. Y esa posibilidad, esa realidad que casos como este nos obligan a mirar de frente, es lo que nos hace a todos más responsables de estar atentos, de ver cuando algo no está bien, de no mirar para otro lado cuando los niños a nuestro alrededor parecen invisibles. Esa es la traición más profunda que existe, y es lo que hace que este caso sea diferente de la mayoría. Las sentencias están dictadas. Lori no saldrá nunca. Chad espera su ejecución, pero la justicia legal, por más necesaria que sea, no devuelve a los muertos. No llena el espacio que JJ dejó en los brazos de Kay. No cierra el futuro que Tylee nunca tuvo. Lo único que podemos hacer con historias como esta es no mirar para otro lado, conocerlas, entenderlas, usarlas para proteger mejor a los niños que están aquí ahora. Tylee Ryan y J.J. Vallow merecen ser recordados, no como víctimas anónimas de un titular sensacionalista, sino como las personas que fueron. Una adolescente con planes y sueños, un niño de 7 años que amaba sin palabras. Eso es lo que queda de ellos, y eso no puede ser borrado. Si este caso te impactó, ya sabes cómo apoyar el canal. Y si conoces a un niño que parece en riesgo, no lo ignores. Una llamada puede ser la diferencia. Siempre. Nos vemos en el próximo misterio.